Génesis capítulo 11. Bueno, el tema que tenemos para hoy está titulado La Torre de Babel. Vamos a estar estudiando, haciendo algunos comentarios, reflexiones y considerando algunas cosas que la palabra del Señor nos dice acerca de este tema de la Torre de Babel. Sin embargo, antes de entrar en el tema, en materia, antes de leer el pasaje que nos corresponde, la semana pasada estuvimos hablando del tema de una nueva creación. Decíamos que la forma como Dios trajo descanso por medio de Noé tenía que ver con esta nueva creación que vino mediante el juicio, que fue el diluvio universal, y también mediante la preservación de Noé y su familia por medio de el arca de salvación. Dios proveyó un arca a través del cual Noé y su descendencia, sus 3 hijos y sus correspondientes esposas fueron libradas del juicio del gran diluvio universal. Y después de considerar todas las cosas relacionadas con esto, veíamos algunas conclusiones finales que podríamos extraer de la enseñanza de esta nueva creación. La primera de estas enseñanzas o conclusiones tiene que ver con que por medio del evento del diluvio universal y de la nueva creación, Dios estaba anunciando que un día proveería un nuevo Noé a través del cual Dios iba a traer un descanso completo y verdadero. En alguna manera, Noé era una sombra o imagen de aquel verdadero Noé que traería el descanso perfecto de Dios a toda su creación por medio de una nueva creación que ya no sería una creación que está contaminada por el pecado, sino una creación sin pecado, sin muerte, sin maldad. También sacábamos como conclusión que este nuevo y verdadero Noé va a traer una verdadera y definitiva nueva creación donde no habrá temor, donde no habrá miedo, donde no habrá muerte, ni ninguna cosa que sea contraria a la perfecta voluntad del Señor. También decíamos que cuando la vieja creación pase, en este caso esta vieja creación, cuando esta vieja creación pase y la nueva creación se manifieste, todos los impíos pasarán con esa vieja creación y solamente los justos estarán a salvo y vendrán para habitar en la nueva tierra y en el nuevo cielo que Dios va a traer, el cual será eterno. Ya en ese momento y tiempo no habrá nada que observar en la creación que sea desafortunado, triste o que le cause tristeza al corazón de Dios. Y este será un nuevo comienzo verdadero, con un nuevo hombre verdaderamente justo y con una humanidad plenamente justa que reinará sobre todas las cosas para siempre. Entonces, todo ese episodio es como una versión parcial, incompleta, de lo que un día va a ser algo completo, perfecto y duradero. Y ese nuevo Noé es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero descanso y reposo para todos los que confían en Él. Y que es aquel que va a traer una verdadera nueva creación en la que todos nosotros estaremos reinando con Cristo por los siglos de los siglos de los siglos. Pero hasta que ese reino verdadero llegue, tenemos que seguir viendo el desarrollo de la historia bíblica como continúa presentándose a través de la palabra de nuestro Dios. Y como era de esperarse, eso que en algún momento nos llena de esperanza, una nueva creación, hablamos de este tema y creo que a nosotros nos anima y nos motiva, pero como era de esperarse, la humanidad que salió del arca no era una humanidad perfecta y sin pecado. Y en este nuevo comienzo, en este reseteo, por decirlo de alguna forma, que tiene la humanidad, aún hay pecado y muerte en el mundo. Y eso se puede ver rápidamente en el desarrollo de la historia de la Biblia. No tenemos que esperar demasiado para darnos cuenta que esa es la realidad. Tenemos una nueva creación, pero todavía el pecado está obrando en el corazón
de los seres humanos. Y a pesar de que Noé es un hombre justo, también es un hombre imperfecto. Eso nos recuerda que solo hay un verdadero Noé, ¿verdad? Un verdadero descanso y reposo para los hombres, que es completamente justo y perfecto. Aparte de él, que en la historia bíblica todavía falta mucho para que se manifieste, aparte de él, todos los demás seres humanos somos pecadores. Entonces vamos a ver que rápidamente podemos encontrar cómo todavía hay pecado y muerte en esta nueva creación que viene en los tiempos del diluvio. Y lo vamos a ver a través de dos elementos principales. El primero de ellos lo encontramos con la familia de Noé, el núcleo cercano de la familia de Noé, pero también después de eso lo vamos a ver en el resto de la humanidad. Se hace evidente lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando dijo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, Noé también es parte de esa lista de seres humanos que están bajo, desafortunadamente, la influencia del pecado. Con todo y que Noé es un hombre justo, ¿cierto? Porque ya hemos dicho que Noé es un hombre justo. Dios le rescató de la condenación del diluvio por causa de su justicia. También hemos mostrado que todo justo en la Biblia es justo por la fe, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, esto es un recordatorio de que la humanidad aún necesita una redención completa y definitiva del pecado y de la muerte. La humanidad aún necesita que se manifieste aquel verdadero Noé que va a traer ese reposo y descanso perfecto a la creación. Bueno, mencionaba el capítulo 11, pero en realidad vamos a empezar un poco antes y luego vamos a llegar al capítulo 11 para hacer la lectura. Vamos a ver cómo la situación de pecado en la humanidad se manifiesta principalmente en la familia de Noé, allí en Génesis capítulo 9, versículos 18 al 28. ¿Sí? Génesis capítulo 9, versículos 18 al 28. Voy a leer el pasaje, no vamos a detenernos en algunas cosas que probablemente el pasaje nos podría estar enseñando, sino en los elementos que necesitamos para mostrar cómo la condición humana todavía es una condición caída y de pecado. Dice el versículo 18, voy a leer hasta el final y luego hacemos algunos comentarios. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Canaán es posteriormente en la historia de la Biblia el lugar donde se asientan todos los descendientes de Canaán, y que son el Jebuseo, el Eteo, el Fereceo, el Amorreo y todos ellos, y que finalmente va a ser la tierra donde Dios va a establecer al pueblo de Israel, ¿cierto? La tierra prometida. Entonces, aquí se nos están contando un poquito de los antepasados de esa historia. Entonces, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces aquí podemos ver en esta historia cómo Cam, que es el segundo hijo de Noé, se nos dice en el texto que deshonra a su padre, en una manera lo avergüenza a su padre.
Nos dice el texto que Noé había plantado una viña, estaba labrando la tierra, así como Dios había ordenado a Adán en su momento. Recuerden que la semana pasada estuvimos haciendo el ejercicio de ver algunas similitudes y diferencias que había de estos relatos con la creación original, ¿verdad? Y aquí vemos ahora a Noé labrando la tierra, plantando una viña, cultivando esa viña, obteniendo del fruto de ese trabajo y también tomando del fruto de esa viña. Y nos dice la palabra que debido al vino, Noé se embriagó. Y luego, debido a esa embriaguez, Noé estaba desnudo en medio de su tienda. Entró su hijo Cam a la tienda, vio la desnudez de su padre, que se encontraba en esa condición de embriaguez, y además de eso, completamente desnudo. Eso es algo de lo que producen los efectos del vino, ¿no? Uno puede ver las personas que están en estado de embriaguez y a veces hacen cosas que no son propias exactamente, cosas que a veces incluso pueden llegar a ser muy vergonzosas. Pero entonces Noé está en medio de su tienda, desnudo allí en ella, y dice la palabra del Señor que su hijo Cam entró a la tienda, vio su desnudez y salió para contarlo a sus hermanos. Luego nos está describiendo el texto que sus otros dos hijos entraron en la tienda y con una manta, y también dice que ellos iban caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, y finalmente lo arroparon y salieron de la tienda sin poder ver a su padre en esa condición. Finalmente, cuando Noé despertó y supo lo que su hijo había hecho, entonces Noé expresó una maldición para Canaán, hijo de Cam. ¿Sí? No la maldición directamente sobre Cam, sino una maldición sobre Canaán. Bueno, yo sé que este es un pasaje un poco extraño, ¿verdad? Y que de pronto es un poco difícil de interpretar. Y es cierto que hay muchas cosas de esta historia que no se nos cuentan, que no se nos dan como detalles. Pero lo que se nos da para que, para nuestra edificación por un lado, pero también para que nosotros podamos ver la condición de la humanidad en este tiempo, ¿cierto? De la cual no escapa ni siquiera Noé. Y no estamos en este momento menospreciando a Noé. Ya la palabra del Señor nos ha dicho que Noé es un hombre justo, que caminó con Dios. En este caso vemos un momento quizá de debilidad en la vida de Noé, pero no quita el hecho de que Noé es un hombre justo y temeroso delante del Señor. Ahora, uno podría preguntarse quizá que parece demasiado excesivo el hecho de que Noé, al conocer los hechos, haya tomado la decisión de maldecir a su nieto. Recuerden que Cam es su hijo, Canaán es, en este caso, su nieto. Quien cometió la infracción, según lo que el texto nos presenta, en este caso fue Cam. Pero Noé, en sus palabras, expresa una maldición sobre Canaán. Como digo, no tenemos todos los detalles y parece un poco extraño que esto haya sucedido de esa manera. Hay algunas personas que indican, o algunos estudiosos de la palabra que dicen que la maldición se debe simplemente a una profecía que Noé está expresando, en la que está anunciando lo que va a suceder con Canaán muchos años en el futuro, cuando posteriormente la descendencia de Israel va a tomar posesión de la tierra prometida. Otros dicen que la razón por la que no maldijo a Cam directamente es porque Cam ya tenía una bendición de parte del Señor. Aunque él era el culpable de lo que había sucedido, él expresa esta maldición sobre su hijo debido a que Cam ya había sido bendecido por el Señor. En realidad no hay una explicación totalmente clara acerca de esto y pues no es necesario, pienso, ahondar más en ese punto, reconociendo que el énfasis principal es mostrarnos que la humanidad todavía es una humanidad caída y en pecado. Pero en cuanto a la deshonra que sufrió Noé dentro de este contexto, también se han formulado dos explicaciones principales acerca de esto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la tienda de Noé? La Biblia dice simplemente que cambió la desnudez de su padre. Entonces, ¿por qué puede ser esto tan grave como para que este hijo reciba una maldición?
Bueno, en realidad fueron varias cosas. Por un lado, vio la desnudez de su padre, pero por otro lado, el acto de ir a contarlo a sus hermanos parece una burla, ¿cierto? Parece que él está riéndose o menospreciando a su padre por esto que está sucediendo o que había sucedido con él dentro de este contexto. Entonces, por un lado, una de las explicaciones acerca de esto tiene que ver con que el acto de deshonrar a su padre es algo muy delicado en el contexto de la Biblia. Y al compartirlo con sus hermanos, él aumenta la deshonra sobre su padre. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Voy a leerlo nuevamente. Proverbios 20, 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hay otra versión de la Biblia que dice que quien maldice a su padre o a su madre tendrá una muerte espantosa. ¿Sí? Es algo delicado. En el contexto bíblico, el no honrar, no respetar o burlarse de los padres es algo muy serio y delicado ante los ojos del Señor. No por nada, uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios es honrar a padre y madre. Honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, una posibilidad es que el asunto es grave. Este acto de ver la desnudez simplemente fue que lo vio desnudo, se rió de él, fue a contarlo a sus hermanos y de esa manera avergonzó y se burló de su padre. Pero también hay otra posibilidad que es coherente con la enseñanza de la Biblia, y es que en la Biblia muchas veces se utiliza la expresión ver la desnudez para hacer referencia a la intimidad sexual entre las parejas. Cuando en la Biblia se dice y vio la desnudez de su mujer, está haciendo referencia a que tuvieron relaciones íntimas. Es una forma, se conoce como un eufemismo. Es una forma suave de hacer referencia a la intimidad física. También la Biblia dice, por ejemplo, Adán conoció a su mujer. Ahí no está diciendo que se vieron y dijeron, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sino que ahí está haciendo referencia a la intimidad física entre Adán y su esposa. Entonces, algunos estudiosos de la palabra también dicen que es probable que allí en la tienda Cam haya cometido un acto vergonzoso, bochornoso, aprovechándose de la embriaguez de su padre. Y esto claramente es algo que está prohibido por el Señor en su palabra. Creo que ni siquiera nos cabe en la cabeza, ¿cierto?, pensar en algo semejante. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Levíticos capítulo 18, versículo 7, Levíticos 18, 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Eso es un término concreto y específico para eso, es el término incesto. No cometerás incesto. Entonces, cualquiera que sea la explicación de estas dos posibilidades, ambas pueden ser coherentes o tener sentido con lo que la Biblia nos está presentando aquí. Cualquiera que sea la explicación de lo que haya sucedido allí dentro de ese contexto, en todo caso implica un acto pecaminoso que muestra nuevamente que la humanidad está bajo la influencia del pecado. Y si dejamos a Cam por un momento y nos enfocamos en Noé, vamos también a ver que su embriaguez revela un descuido y una situación desafortunada para un hombre justo como lo es Noé. Dice la palabra del Señor que las moscas una mosca pequeña puede dañar un buen perfume. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Así también una pequeña falla puede manchar la vida de un hombre que es considerado como sabio. En este caso, Noé muestra un tipo de necedad debido a su embriaguez dentro de este contexto. Y también, tomando una aplicación de esto para nuestras vidas, tenemos que el uso inadecuado de las bebidas alcohólicas representa también un peligro del cual la palabra de Dios nos advierte
de una y otra manera y una y otra vez a lo largo de la Biblia. Es cierto que la Biblia no nos enseña que el uso de bebidas como el vino es malo o pecaminoso en sí. En ninguna parte de la Biblia se prohíbe el consumo de bebidas de una manera total o absoluta. Eso es una realidad. Si decimos otra cosa, estamos tergiversando la palabra del Señor. Pero lo que nosotros sí encontramos en la Biblia con respecto al uso de las bebidas alcoholizantes es una cantidad innumerable de advertencias de cuidado, letreros que nos dicen cuidado, 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 cuidado. Porque los hombres bajo el efecto del alcohol, aunque sean sabios, aunque sean hombres temerosos de Dios, pueden llegar a cometer actos que son muy lamentables y de los cuales a veces no hay forma de revertirlos. Siempre está el perdón, la gracia y la misericordia de Dios para bendecirnos, pero en todo caso muchas veces las consecuencias de nuestras acciones permanecen. La gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios no necesariamente anula las consecuencias de nuestras acciones. Nos perdona, nos limpia, nos restaura, pero aún podríamos tener que asumir las consecuencias de las acciones que hemos cometido. Y un ejemplo muy sencillo. En Bogotá siempre ha habido como una lucha muy fuerte contra ese tema de conducir bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Una persona va conduciendo bajo los efectos del alcohol por estar medio, como sea que esté, no se da cuenta de lo que está haciendo y atropella a una persona y esa persona pierde la vida. ¿Puede Dios perdonar algo semejante? Por supuesto. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que los seres humanos podamos cometer. Cuando abundó el pecado, dice el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios es mayor que todo pecado. Sin embargo, ¿puede ese hombre restaurar esa vida? ¿Puede aliviar el dolor que ha causado a una familia? No puede hacerlo. Dios puede traer consuelo, fortaleza, pero esa vida ha sido arrebatada por un acto de imprudencia. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 20, versículo 1. 3 pasajes en el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, donde la palabra del Señor nos advierte acerca del uso inadecuado de bebidas alcohólicas. Dice así, Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, cualquiera que comete errores debido a esto no es un hombre sabio. Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 33. 23, 29 al 33. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Lo ve uno en la copa, ¿cierto? Y es bonito, ¿cierto? Ese color vino tinto tan agradable, o el de la clase que sea, ¿verdad? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. ¡Qué delicia! Bueno, yo hablo así, pero yo la verdad en toda mi vida conocí al Señor muy joven, entonces en mi vida prácticamente nunca he consumido bebidas alcoholizantes. Prácticamente digo. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. ¿Sí? Los efectos del licor, del vino, dañan la mente hasta tal punto que terminamos hablando estupideces, ¿cierto? Tonterías, bobadas, y haciendo de la misma manera, no solo hablando, sino haciendo de la misma manera. Proverbios capítulo 31, versículos 4 al 7. Proverbios 31, 4 al 7. En este caso es la madre de Lemuel. Lemuel es un rey
y su madre es la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. Y aquí esta madre virtuosa le dice a su hijo a manera de consejo: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Básicamente este consejo que le está dando la madre de la mujer virtuosa le dice: hijo, tú eres un rey, tú necesitas ser sobrio, necesitas estar siempre en tus 5 sentidos para tomar decisiones correctas, para aplicar la justicia. El vino no es para ti, no necesitas esas cosas para encontrar gozo y alegría. ¿A quién debes darle el vino, Lemuel? Dáselo a los que están afligidos, a los que necesitan ahogar sus penas, a los que viven en miseria, para que olviden su dolor. No creo que literalmente Lemuel debería ser un expendedor de vino para estas personas. Lo que está diciendo es que un rey no necesita de estas cosas. Y personas que Dios ha puesto en lugares de privilegio, de autoridad, de servicio a la iglesia como líderes en una congregación o gobernantes en nuestro país, en nuestra sociedad, ciertamente no deberían ser personas que estén esclavizadas de estas cosas, porque entonces van a comportarse como necios y van a hablar como necios y van a guiar con su necedad a las personas que están bajo su cuidado. Y todos tenemos una responsabilidad muy importante con respecto a eso. Entonces, sale la humanidad del jardín, del arca, ¿cierto? Hay una nueva creación y se respira un ambiente limpio en la creación. Y Noé hace un sacrificio y Dios dice: me agrada ese sacrificio. Pero prontamente encontramos a ver que esta nueva creación no es tan nueva como pensábamos y que hay problemas serios. Un hijo que deshonra a su padre en una u otra manera, según lo que hablábamos hace un momento, y un padre que comete un acto de necedad quedando embriagado por el vino. Pero luego vamos a ver también que no es solamente la familia de Noé. La familia de Noé en este caso es un pequeño ejemplo de lo que toda la humanidad representa. Y ahora vamos a ver que el resto de la humanidad también muestra su condición pecaminosa en un acto de rebeldía en contra del Creador a través del relato de la Torre de Babel. Y por eso ahora sí vamos a ir a Génesis capítulo 11 y vamos a leer este relato, los versículos del 1 hasta el 9. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Alguien del plan de lectura recuerda ese versículo? Lo memorizamos, ¿cierto? Con las canciones que hemos estado compartiendo. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Bueno, antes de mirar algunos detalles aquí del capítulo 11,
hay que mencionar algunas cositas del capítulo anterior, del capítulo 10. Básicamente, en el capítulo 10 encontramos un listado genealógico de todos los descendientes de Noé. Sí. Y ahí tenemos una gráfica que después les voy a compartir en el grupo de la iglesia para que ustedes la puedan revisar, si desean, con un poquito más de detenimiento. Básicamente es como la estructura genealógica que se nos describe aquí en el capítulo 10. Y básicamente nos dice que los 3 hijos de Noé se multiplicaron, ¿sí?, como es natural por el mandato de Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y finalmente, en algún momento o punto de esa multiplicación fue cuando se produjo la división de la tierra. Y los seres humanos fueron establecidos en diferentes lugares del mundo antiguo. Básicamente, en este capítulo 10 del libro de Génesis, se nos mencionan 70 nombres de los hijos de Noé. Y por eso, en las tradiciones judías se dice que aquí se conformaron 70 naciones, entre las cuales fue distribuida la tierra en aquel entonces. Ese número 70 representa lo completo. Entonces, 70 naciones, que habla de la totalidad de la humanidad siendo dividida en aquel periodo. También ahí en el capítulo 10, versículo 25, se nos menciona en qué momento histórico específico fue que sucedió esta división. El versículo 25 dice: y a Eber, que es un descendiente del tercer hijo de Noé, llamado Sem, del primer hijo de Noé, llamado Sem. Entonces, un descendiente de Sem, llamado Eber, le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. ¿Qué significa el nombre Peleg? ¿Recuerdan? Que cuando la Biblia dice, y su nombre es tal porque tal cosa, ¿qué nos da a entender eso? Que en este caso el nombre de Peleg significa repartir o dividir, ¿cierto? Entonces el nombre de Peleg significa división, repartición de la tierra en aquel entonces. Fue durante la vida de este hombre que sucedieron los acontecimientos que se nos describe en el capítulo 11 con respecto a la Torre de Babel. Bien, ahora sí, volviendo al capítulo 11, vamos a ver y vamos a ir mirando algunos versículos de este capítulo para ir tomando algunos puntos como referencia. Lo primero es que nos dice la Biblia en el versículo 1 que en aquel entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Eso es completamente lógico debido a que todos son descendientes de Noé. Entonces, en la medida en que la familia se extiende, pues van hablando el mismo idioma de Noé. Naturalmente, ¿sí? Naturalmente sucede esto. Toda la humanidad, que ya se había multiplicado para aquel entonces, tiene una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, todos ellos hablan un único idioma. También vamos a encontrar aquí que ellos, mientras iban trasladándose, después de haber descendido del monte donde el arca había encallado, ¿alguien recuerda cómo se llamaba ese monte? El monte Ararat. Mientras ellos van buscando un lugar para asentarse, también nos dice la palabra que ellos encuentran un lugar llamado Sinar. También tenemos una... Aquí vamos a empezar. Ellos se ubican en un lugar llamado Sinar. Sinar, esa palabra significa el país de los 2 ríos y tiene que ver con los 2 grandes ríos que hay en Medio Oriente, que son el río Éufrates y el río Tigris. Allí fue la cuna de la civilización humana y eso también nos lo dice la historia secular. No solamente es algo que encontramos en la Biblia, sino que la historia secular de la humanidad dice que Mesopotamia, la tierra entre los 2 ríos, fue la cuna de la civilización. Allí se hicieron grandes invenciones por parte de los seres humanos. Allá en esa época se inventó la rueda, se inventó la escritura y otra serie de cosas valiosas. Entonces, en esa tierra de Sinar, que significa el país de los 2 ríos, fue donde la humanidad unificada, que hablaba un solo idioma,
se estableció en aquel tiempo. Ese lugar, en el tiempo moderno, es donde hoy se encuentra el país de Irak. ¿Sí? ¿Hemos escuchado de ese país? No Irán. En este momento Irán tiene guerra con los Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del país de Irak. Allí queda la llanura de Sinar, donde la humanidad se estableció. Anteriormente, nos va a decir también la palabra de Dios, aquí vamos a regresar un poquito al capítulo 10, versículo 8. Estoy hablando así despacito porque hay quizá muchos datos y no quiero enredarlos con tanta información. Entonces estoy tratando de hacerlo despacio para ser lo más claro posible. Allí en el capítulo 10, versículo 8, se nos habla de las ciudades que fueron establecidas en aquella llanura de Sinar, y también se nos menciona a un cierto personaje muy interesante. Dice Génesis capítulo 10, versículo 8. Y Cus es un descendiente de Cam, el segundo hijo de Noé, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, ¿cierto? Entonces ahí en esa llanura se establecieron estas 4 ciudades que son mencionadas aquí. Babel, que tiene que ver con el relato de la torre de Babel, Babel, Akkad, Calne y Erec, ¿cierto? Gracias. Esta expresión vigoroso cazador delante de Jehová podría ser quizá un elogio con que las personas hacían referencia a Nimrod, pero desde el punto de vista bíblico no es un elogio. Es decir, podría ser un título que algunas personas le habían dado a este hombre en aquella época, porque era, dice aquí la palabra de Dios, que fue el primer poderoso, quizá un gobernante muy imponente o importante de aquella época. Y la gente decía, Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, ¿cierto? Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, como estoy diciendo, en ninguna manera es un título o favorable o un elogio. En realidad, los estudiosos de la palabra de Dios, que además estudian el lenguaje y el idioma hebreo, dicen que esta es una expresión que muestra que Nimrod era un hombre en oposición contra Dios. Era un hombre que había declarado la guerra a Dios. Y además de eso, cuando dice vigoroso cazador, no se refiere a que Nimrod tuviera un gusto especial por cazar animales, sino que en realidad Nimrod era un cazador de hombres. Era un gobernante opresor que sometía a las personas a su autoridad y gobierno. Dice una tradición judía muy antigua, él era un poderoso en la caza y en la maldad delante del Señor, porque era un cazador de los hijos de los hombres. Y les dijo, apartaos de la sentencia dictada por el Señor y adhiéranse a la sentencia de Nimrod. Por eso se dice, como Nimrod el fuerte, fuerte en la caza y en la maldad ante el Señor. Bueno, cuando yo digo una tradición muy antigua, son de pronto conocimientos que fueron transferidos de manera oral entre el pueblo judío antiguamente. Son cosas que no están como tal en la Biblia, por eso podemos tomarlas o dejarlas, ¿cierto? Lo que dice la palabra de Dios es verdadero y es 100% digno de confianza. Las tradiciones a veces nos ayudan a tener un contexto un poco más amplio, pero no necesariamente es la verdad. Ahora, según esta tradición, se nos aclara eso, que Nimrod era un hombre malvado, que cazaba a los hombres, ¿cierto?, para someterlos y que los alejaba del Señor. Dice aquí que le decía a las personas, apartaos de la sentencia dictada por el Señor y adhiéranse a la sentencia de Nimrod. O sea que de alguna manera este hombre estaba promoviendo la idea de un reino, pero un reino sin Dios, un reino rebelde, un reino a la manera de los hombres y no un reino a la manera de Dios. Y aquí tenemos que conectarnos nuevamente con la creación, porque este tema del reino es un tema que lo hemos estado de alguna u otra manera reafirmando, resaltando a través del estudio, ¿verdad?
En la creación Dios le dijo al hombre, señorea sobre la creación. Pero esto era algo que el hombre debía hacer como un reflejo del Creador, bajo la autoridad del Creador, bajo la guía del Creador, bajo la sabiduría del Creador. Pero ahora, a través de la historia, vemos hombres, de los cuales Nimrod es un ejemplo muy específico aquí en el relato de la Torre de Babel, hombres que se levantan contra Dios y dicen, este es mi reino, y las personas se van a someter a mi enseñanza, a mi directriz, a mis órdenes, en contra de todo aquello que el Señor ha manifestado o ha dicho claramente en su palabra. Bueno, sigamos avanzando en el capítulo 11. Tenemos entonces primero que toda la humanidad estaba unida, tenían un solo idioma todos los seres humanos. Luego encontraron una llanura en la tierra de Sinar, que es el país entre los dos ríos, y ellos se establecieron en ese lugar. Y ahora los seres humanos se inventan una nueva tecnología. Yo les decía hace un momentico que Mesopotamia es la cuna de la civilización, y allá se inventaron muchas cosas. Se inventó la rueda, la escritura y otras cosas más que ahorita no recuerdo. Pero aquí los seres humanos inventan una nueva tecnología. Esa tecnología se llama el ladrillo, ¿cierto? El ladrillo cocido al fuego. Lo hacían con una especie de mezcla, lo ponían a calentar para que se endureciera y luego eso les servía como una herramienta para construir. Antes de eso, las construcciones debían ser hechas o con madera o también algunos construían con piedra, pero la piedra es muy difícil de tallar, de pulir, de transportar para construir una edificación. Y la madera, si yo estoy pensando en construir una torre, como dicen ellos allí, una torre sólida que llegue al cielo, probablemente la madera puede ser parte de la construcción, pero no es lo que va a soportar la totalidad de esa construcción. Así que los hombres utilizan su gran ingenio que Dios les ha dado en algo que es bueno, porque el ladrillo es algo bueno, ¿cierto? Lo seguimos usando hasta el día de hoy. El ladrillo es algo bueno, pero utilizan su gran ingenio para ir en contra del Creador. Sigue sucediendo lo mismo exactamente hoy en nuestra sociedad. Entonces, con esta nueva tecnología, los seres humanos dijeron, vamos a construir una torre, una ciudad primeramente, y en el centro de la ciudad vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, cuya cúspide, la cúspide de esa torre, la cima de la torre, llegue hasta el cielo. Y aquí vamos a ver que los hombres manifiestan un corazón rebelde, arrogante, en contra de nuestro Dios. Y hay algunas palabras en el texto que nos demuestran esa arrogancia y esa rebeldía del corazón de los seres humanos. Vamos a ver cuáles son algunas de ellas. La primera es, edifiquémonos, la encontramos aquí en el versículo 4, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Fíjense la manera como estas palabras están expresadas. La torre que vamos a edificar, la ciudad que vamos a edificar, es para nosotros. Y cuando dicen hagámonos un nombre, lo que están diciendo es para nuestra gloria, para nuestro reconocimiento, para que seamos famosos. Así que esta ciudad en ningún momento tenía como propósito adorar o exaltar al Creador. O los seres humanos no están mostrando gratitud por la bendición que Dios les ha concedido. Dios ha librado a la humanidad del exterminio a través del arca de salvación. El hombre debería tener gratitud en su corazón y debería estar buscando al Creador para vivir una vida que le honre y que le exalte. Sin embargo, los hombres están pensando en sus propios proyectos. Hagámonos una ciudad para nosotros, una torre para nosotros, correcto en su orgullo, y edifiquemos algo para que seamos reconocidos. Probablemente una torre muy alta sería vista a, kilómetros de distancia, probablemente en otras ciudades que hubiesen sido construidas, y cada vez que las personas la vieran, pensarían en la gran capacidad de esos seres humanos y en el gran poderío que esos seres humanos tenían allí en ese lugar. Entonces la torre es para la autoexaltación de los seres humanos. Además, estos seres humanos también van en contra de la orden de Dios de llenar la tierra y por ello muestran también cómo se unen para rechazar ese mandato divino.
¿Qué había dicho Dios en Génesis capítulo 9? Dios dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El ser humano debía esparcirse por toda la creación y llevar la gloria de Dios como un reflejo del Creador a toda la creación. Pero los seres humanos en este momento dicen: no vamos a ser esparcidos, vamos a resistirnos a ello. Y probablemente Nimrod, este hombre que es mencionado en Génesis capítulo 10, versículo 8, que es el fundador de la ciudad de Babel, probablemente este hombre estaba guiando a las personas en contra del mandamiento de Dios. Sí, eso fue lo que dijo Jehová, no sé, fue lo que dijo Jehová, pero nosotros vamos a hacer una sola ciudad y vamos a construir un reino y tendremos una torre a través de la cual seremos reconocidos hasta los confines de la tierra y vamos a mantenernos unidos en este lugar. La humanidad unida en contra del Señor. Y esto no es algo extraño. En la Biblia, si nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo número 2, solo que el Salmo número 2 está hablando de tiempos futuros, el Salmo número 2 dice que el Señor mira desde los cielos a los seres humanos y dice: ¿qué necedad es esta? ¿Por qué piensan los pueblos y la gente cosas vanas? Dice ahí el Salmo número 2: se unieron los reyes y los gobernantes de la tierra contra el Señor y contra su Cristo, diciendo: echemos de nosotros sus ligaduras, que no nos gobierne más, que no señoree más sobre nosotros. Es el intento del corazón de los seres humanos que se manifiesta aquí. Además de eso, de lo que hemos mencionado, podemos reconocer dos propósitos en la Torre de Babel. Creo que podemos seguir a la hora. Ah, bueno, todavía no. Dejémoslo en la anterior. Además de eso, podemos reconocer dos propósitos en la Torre de Babel. El primero de esos propósitos es que la torre, como ya lo he mencionado, iba a representar el poderío de los seres humanos y sus grandes capacidades. Un proyecto que les daría reconocimiento y mostraría la grandeza, la sabiduría, la inteligencia y la gran capacidad de la humanidad. Pero por otro lado, también vamos a encontrar que esta torre tenía un propósito religioso. Se presenta ese propósito religioso en las palabras de los seres humanos cuando dicen: cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y aquí sí quiero mostrarles las imágenes que tenemos ahí para mirar. Estas imágenes que tenemos aquí en la diapositiva son representaciones artísticas de la Torre de Babel. Si así la imaginaron y la pintaron algunos artistas a lo largo de la historia, especialmente la historia del cristianismo. Anterior todavía. Sin embargo, en la arqueología, en los descubrimientos que los científicos o arqueólogos hacen, nunca se ha encontrado una construcción similar a la que los artistas han representado como una torre de forma circular, con escaleras que van bordeando la torre. ¿Para qué? Para que podamos subir hasta el cielo. Lo que sí se han encontrado, los hallazgos arqueológicos que sí se han encontrado, especialmente en esta zona de Irak, ¿cierto?, de donde estamos diciendo que es equivalente a la llanura de Sinai de aquel tiempo, son construcciones como la que tenemos aquí en esta nueva imagen. Esta construcción se llama el Sigurat de Ur. Un sigurat es básicamente una especie de pirámide, pero que tiene como escalones, ¿sí? Aquí en la imagen que estamos viendo solamente se ve como el primer nivel del sigurat, pero encima de eso se construían como otros cuadros más pequeños que representaban como escalones que de alguna manera nos conectan con, o pensaban ellos, les conectaba con las cosas divinas o con las cosas celestiales. Aquí tenemos otra imagen más. Esa parte, ¿podemos volver a la anterior un momentito? La escalera que se ve aquí en todo el centro, en la parte frontal del sigurat, es la foto que está a continuación. Uno puede ver cómo, si se para delante de esa escalera, ¿cierto?, siente como que eso fuera un camino al cielo. Bueno, no quiero decir que así lo veían ellos, solamente es mi percepción de si yo estaría en un lugar como ese, ¿no?, como un camino que me lleva al cielo. Entonces, esas son las escaleras del Sigurat de Ur. La siguiente, por favor. Más o menos la construcción terminada sería
algo parecido a lo que tenemos allí en la imagen, ¿cierto? Entonces, este es un sigurat terminado, pero es una representación artística en la que los arqueólogos, con sus análisis y sus deducciones, determinan que probablemente así debía haberse finalizado este sigurat. ¿Y la siguiente? Y aquí tenemos otra posible representación de esto. Y finalmente otra de las ruinas de otro sigurat diferente, llamado el sigurat de Chogasandí. Y aquí se puede ver todavía ruinas arqueológicas de los siguientes niveles que tenemos allí. ¿Sí? ¿Hay más? ¿No? Ok. ¿Estoy diciendo que esa era la Torre de Babel? De ninguna manera. No es lo que estoy diciendo. Solamente estoy tratando de mostrar que los hallazgos arqueológicos nos muestran construcciones muy antiguas en las que los constructores de estas cosas tenían un pensamiento similar. Hagamos una torre, tenía un propósito religioso, era un centro de gobierno también, donde los reyes y los sacerdotes estarían en la cúspide más alta de la torre, y esto mostraba su cercanía con las deidades, con los dioses falsos de los cuales también nos habla la palabra de Dios en algún momento. Voy a leerles un pasaje de un artículo que encontré en internet con referencia a esto, que dice lo siguiente: el sigurat de Ur no era simplemente un templo, sino que representaba una montaña sagrada en la tierra, un lugar donde los dioses podían descender y los humanos podían ascender para interactuar con lo divino. Este concepto de la montaña sagrada era como en las culturas mesopotámicas, donde las deidades se creían que vivían en las cimas de las montañas. El sigurat, por lo tanto, servía como un puente simbólico entre el cielo y la tierra. El acceso al santuario en la cima del sigurat estaba restringido a los sacerdotes y al rey, quienes realizaban rituales y ofrendas para honrar al dios Naná. Estos rituales eran esenciales para mantener el favor divino, asegurando la prosperidad y estabilidad del reino. El sigurat también funcionaba como un centro administrativo, desde donde se coordinaban las actividades religiosas y se manejaban los recursos económicos de la ciudad. Entonces, más o menos desde un punto de vista un poco más formal de un artículo sobre este tema, nos dicen cuál era el significado y el uso que se le daba a esto. Sin embargo, con todo lo que hemos dicho, podemos ver que Génesis capítulo 11 también nos muestra que Dios descendió para ver la ciudad. Si leemos el versículo 5, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y cuando Dios examina no solamente la construcción, sino las intenciones y motivaciones de los seres humanos, Dios dice: inaceptable. Esto no es conforme a mi voluntad. Esto no es agradable ante mis ojos. Parecido a cuando los seres humanos allá en el jardín del Edén habían fabricado hojas de higuera para cubrir su desnudez. Ellos pensaron que esa fabricación de esas hojas era una solución apropiada para el problema de su desnudez. Ahora los seres humanos, nuevamente, utilizando su conocimiento, su propia sabiduría humana, intentan establecer una manera en la que ellos pueden tener comunión, contacto con lo divino, en la que ellos pueden restaurar su comunión o su relación con Dios. Pero la respuesta del Señor es inaceptable. Esto no es conforme a mi voluntad. Y esto, de esta manera, es un nuevo recordatorio para todos nosotros de que el único que puede proveer una manera y un camino para que el ser humano pueda ser reconciliado con el Creador, el único que puede dar una solución al problema del pecado, el único que puede establecer una comunión verdadera y perfecta con el hombre, es Dios. Él es quien provee la manera, la solución, el medio a través de los cuales los seres humanos pueden volver a tener comunión con el Creador. Los esfuerzos humanos no son suficientes para eso. Y de alguna manera esto también se aplica a eso que nosotros vemos hoy día en el corazón de los hombres, cuando
cada uno tiene su propio pensamiento, su propia religión, su propia manera de acercarse a Dios. Algo que encontramos frecuentemente cuando hablamos con las personas a la hora de evangelizar es que hay gente que dice, yo tengo mi propio camino, ¿sí? Yo tengo mi propia manera de tener comunión con Dios. Yo lo hago a mi manera. Yo no necesito que nadie me diga, esta es la forma, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito leer la Biblia. Yo tengo mi propio camino, mi propia manera de tener mi relación con Dios. Yo tengo mi propia fe y tengo mis propias creencias. Ese pensamiento del corazón humano lo va a llevar a la destrucción, lo va a llevar a la condenación eterna. Con ese mismo pensamiento es que los seres humanos se han inventado tantas religiones como las que tenemos hoy en día, ¿no? El Islam, el budismo, el taoísmo, ¿cierto? Y tantas otras cosas que a veces hay tantas que quién sabe cuántas religiones hay en el mundo. Y en última instancia, cada ser humano es su propio mundo y tiene su propio concepto y su propia manera y su propia idea de hacer las cosas. Y piensa que eso es suficiente para poder tener una relación verdadera y genuina con el Señor. Pero Dios dice inaceptable. Solo Dios puede proveer un camino. Solo Dios puede proveer un medio a través del cual los seres humanos podemos ser reconciliados con Dios y podemos volver a entrar a esa comunión perfecta con Dios y podemos experimentar la nueva creación que Dios un día va a manifestar sobre esta tierra. Así que, perdón que lo diga de pronto de una manera tan directa, pero su propia manera no es aceptable ante los ojos de Dios. Su propia manera es resultado de su propia prudencia, de su propio conocimiento, insuficiente y que no puede resolver verdaderamente el problema del pecado. Personas también dicen, respeta mi opinión y yo respeto la tuya, ¿cierto? Bueno, yo puedo respetar la opinión de todas las personas. No solo puedo, debo respetar la opinión de todas las personas. Y hasta cierto punto y en cierto sentido, Dios también la respeta. Pero hay camino que al hombre le parece bueno, pero el fin es camino de muerte. Entonces, si hacemos la advertencia amorosa de la palabra de Dios, escuchemos la advertencia amorosa de la palabra del Señor. ¿Cuál es la aplicación entonces para nosotros el día de hoy? Y con esto ya finalizamos. Lo primero, mis hermanos, es que ningún reino es duradero si no cuenta con la bendición del Señor. Aquí los seres humanos quisieron establecer su reino sin Dios. Pero dice la palabra del Señor, Dios vino, confundió el habla de las personas, se produjeron todos los idiomas en aquel entonces, los idiomas que se produjeron en aquel entonces, porque los idiomas han ido evolucionando desde entonces hacia acá, ¿cierto? Y hay muchos más idiomas hoy en día, pero se produjeron los idiomas que se formaron en aquel momento de la historia y ya los seres humanos no podían entenderse unos con otros. Y dijeron, what's your name? Y el otro le respondió, arigato, ¿sí? Gozaimasu. Y el otro, grazie mille, y cosas por el estilo. ¿Y de qué estamos hablando? No nos entendemos ni pío, ¿cierto? Y al final, cada uno de ellos fue estableciéndose en el territorio, en el lugar que Dios había designado para cada una de las naciones de la tierra. De esa manera, Dios frustró los intentos de los seres humanos de un reino de opresión a la manera de Nimrod y no a la manera de nuestro Dios. De esa manera, Dios frustró los planes impíos y malvados de los seres humanos y Dios dijo, yo voy a traer mi provisión para la salvación de los seres humanos. Yo voy a traer un reino que es un reino perfecto, en el cual los seres humanos vivirán a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Entonces, mis hermanos, cualquier proyecto, cualquier intento del corazón de los seres humanos que no tenga a Dios como el Señor, como el guía, como director de ese proyecto, todo proyecto con esas características va a ser frustrado, porque solo aquello que es de parte de Dios permanece. Todo lo que es el intento del corazón de los seres humanos, contrario a la voluntad de Dios, va a caer próximamente en el olvido.
Los seres humanos dijeron, hagámonos un nombre para nosotros mismos. Pero lo que Dios hizo, borró de la faz de la tierra este proyecto. Y ya no se puede encontrar. Bueno, y por ahí hay algunas ruinas de otras cosas. Pero ya este proyecto quedó enterrado en el polvo del desierto, ¿verdad? En el olvido. Así que solamente aquello que Dios edifica, solamente aquello en lo que Dios da su bendición, solamente aquello va a permanecer para siempre. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por el demás es que os levantéis y que vayáis tarde a dormir, porque a su amado dará Dios el sueño. Así que, mis hermanos, solo la provisión que viene de Dios es duradera. Y ahí nosotros tenemos que ejercer un acto de fe y de confianza en nuestro Dios. No podemos ser como esta humanidad que se rebeló contra Dios una vez más. Tenemos que creer a la palabra de Dios y vivir cada día de acuerdo a la palabra de Dios. Y un día el reino de Dios se manifestará. Los reinos de los hombres serán deshechos, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Vamos a orar.